Cordial saludo para todos. En este pequeño video, mis compañeros y yo, Natalia Chimachana, Camilo Cubides y quien les habla, Oscar Gil, queremos darles a conocer un poco acerca de los elementos de un contrato. Primero que todo, para hablar de un contrato, debemos tener claro el concepto. Y pues, de acuerdo al Código Civil colombiano, las obligaciones nacen a partir de la voluntad de dos o más personas. Se tratan de hechos voluntarios donde se adquieren responsabilidades que en caso de no cumplirse suponen un daño para la contraparte y en consecuencia es necesaria una indemnización. Por eso es importante conocer qué es un contrato y qué tipos existen dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Así las cosas, queremos empezar por la definición de lo que es un contrato. Teniendo en cuenta el artículo 1495 del Código Civil, se conoce como contrato al acto voluntario de una persona de adquirir una obligación para con otra persona. Bien puede ser para dar o hacer una cosa. Vale mencionar que en el contrato puede implicar a dos o más personas, donde ambas partes adquieren responsabilidades a beneficio de la otra parte. Teniendo en cuenta el artículo 1501 del Código Civil, para que un contrato sea válido, debe contar con ciertos elementos que generan efectos diferentes, como son esenciales, de naturaleza y accidentales. Los elementos esenciales son los que permiten la existencia del contrato, por ejemplo, el consentimiento. Elementos de naturaleza son los que suponen que algo pertenece inherentemente a él, es decir, se prevén antes de firmarlo. Elementos accidentales son los que se agregan mediante cláusulas especiales valiéndose del principio de autonomía de la voluntad. Teniendo claro esto, debemos ahora mencionarles esos tres elementos de un contrato de trabajo muy importantes y que se encuentran relacionados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos son la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y la retribución o remuneración del servicio. Hablando del primero, de la prestación personal del servicio, básicamente nos habla de que el trabajador es quien personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es esa misma persona contratada. Con respecto a la continuada subordinación, aquí simplemente es el elemento que define la existencia o no de un contrato de trabajo. La norma es clara. En cuanto a lo que se entiende por subordinación, que no es otra que el deber del trabajador de acatar las instrucciones y órdenes que le da el empleador, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto al cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo pues ya contratado. Pues después de todo para esto es que se le está pagando. Y hablando ya de del tercer punto, que era la retribución o remuneración del servicio, sencillamente este es un elemento a común a todo contrato bilateral y oneroso, donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración. La norma simplemente se refiere como, entre comillas, un salario como retribución del servicio, que es el pago que se le da como remuneración o contraprestación, pues por la prestación personal del servicio. Llegamos ahora a una parte muy importante dentro de lo que a la contratación se refiere en cuanto a la parte del empleador. Son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Y sencillamente son las obligaciones que como contratante se tienen. En el momento en el que un trabajador llega, se le debe hacer la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social, pensiones, salud y riesgos profesionales. Este trabajador también debe quedar afiliado a una caja de compensación familiar. Se le debe hacer firmar un contrato de trabajo y se le debe entregar una copia de este contrato de trabajo, pues, al trabajador. Adicionalmente,
se debe abrir una carpeta o un expediente con la hoja de vida de este nuevo empleado. Bueno, a continuación queremos relacionarles una lista con las obligaciones del empleador. Sí, unas obligaciones aparte de las que acabamos de mencionar. Acorde o relacionadas más bien con la frecuencia con la que deben cumplirse estas obligaciones. De esta manera, en caso de presentarse algún evento que pueda poner en riesgo los derechos de los trabajadores, y pues nosotros tengamos conocimiento de algún caso, pues sencillamente tendremos las herramientas y conocimiento práctico para afrontar la situación. Queremos empezar por las obligaciones laborales acorde a la ocurrencia. Entonces, tenemos: el empleador debe tener un reporte del historial de los accidentes de trabajo de cada uno de sus trabajadores. Debe llevar los registros del tiempo extra trabajado. Los conocemos como las horas extras. El empleador debe suministrar la dotación compuesta de su calzado y su vestido de trabajo acordes y que garanticen la integridad de sus trabajadores al desempeñar sus cargos. El empleador debe expedir los certificados que soliciten sus trabajadores. Uno de los más comunes que los trabajadores soliciten, por ejemplo, está la carta laboral. Sencillamente es esa carta en la que el empleador manifiesta la antigüedad que el empleado lleva en su compañía y con qué sueldo devengado. Bueno, el empleador debe conceder la licencia de maternidad o paternidad, según el caso, dentro de los términos legales. El empleador también debe informar, tener al día a sus trabajadores con respecto a la información sobre sus aportes pagados. Continuando con este listado de las obligaciones del empleador, llegamos a estas que son de carácter mensual. Es deber de un empleador mensualmente aportar a las entidades de seguridad social las cotizaciones sobre salarios. Debe declarar sobre salarios y pagos al sistema de seguridad social. También debe retener y consignar en los bancos autorizados la retención en la fuente. El empleador también debe aportar el 9% de la nómina por conducto de una caja de compensación para cumplir las obligaciones con la caja, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El empleador también debe reportar las novedades de retiros y cambios de salario de los trabajadores a las entidades de seguridad social y a la caja de compensación. Repito, estas son obligaciones que un empleador debe cumplir mensualmente. Y ya, para terminar con el listado de las obligaciones del empleador, les mostramos cuáles son las semestrales y las obligaciones anuales. En cuanto a las semestrales, tenemos que se debe informar al SENA, aunque son cada 3 meses, se debe informar al SENA cada 3 meses sobre variaciones en la nómina para el efecto de la cuota de aprendices. Anualmente, el empleador debe llevar los registros de vacaciones, debe elaborar el informe general anual, debe expedir el certificado de ingresos y retenciones, consignar las cesantías de los trabajadores afiliados a los fondos de cesantías. Normalmente esto se hace entre los meses de enero y febrero. El empleador debe contratar aprendices cuando corresponda y el empleador debe pagar intereses sobre las cesantías liquidadas al 31 de diciembre de cada año. Ahora que ya tenemos claras las obligaciones de un empleador, es nuestro deber también hablarles sobre las obligaciones especiales importantes de un trabajador. Tenemos en primer lugar el realizar personalmente la labor en los términos estipulados
y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta su empleador o su representante. Como segundo, tenemos que el trabajador no deberá comunicar a terceros, salvo alguna autorización expresa, informaciones que contengan sobre su trabajo, especialmente cosas que sean de naturaleza reservada o que pues pueda simplemente causar perjuicios para la compañía. En este caso hay algunas excepciones, digamos, lo que concierne a denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante autoridades competentes. Como tercer numeral tenemos aquí que el empleado debe conservar y restituir un buen estado salvo deterioro natural de los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes dentro de su labor. También tenemos que debe guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus supervisores y compañeros. El empleado deberá comunicar oportunamente al empleador las observaciones o situaciones que puedan causar perjuicios sencillamente para la empresa. También deberá prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa. Sencillo. En el séptimo, encontramos que el empleado debe observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidente o de enfermedades profesionales. En el octavo, nos encontramos que la trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar de la licencia remunerada, pues consagrada en el numeral primero del artículo 235 del Código de Trabajo. Esto debe ser al menos una semana antes de la fecha estimada para el parto. Teniendo en cuenta que la estabilidad laboral es el derecho que tiene el trabajador de conservar su trabajo mientras éste no incurra en alguna de las causales de despido establecidas por la ley, es la obligación del empleador mantenerlo en su trabajo mientras éste no incurra en alguna de dichas causales de despido. En virtud de la constitucionalización, es claro que toda persona tiene derecho al trabajo y a obtener un empleo en condiciones dignas y justas que le permitan satisfacer las necesidades fundamentales, obtener un mínimo de seguridad, pero sobre todo, vivir en condiciones de bienestar acordes con la dignidad de la persona humana. Asimismo, el trabajador también concibe como una obligación social que busca la incorporación del sujeto a la colectividad, en aras de contribuir al mejoramiento de la sociedad y con ello garantizar una mayor participación en términos democráticos. Ahora que ya hablamos anteriormente de las obligaciones o los deberes de las partes involucradas en una contratación, nos parece muy importante hablar de un derecho. Es un término del cual nosotros no escuchamos hablar cotidianamente o no nos es familiar a muchos. Y queremos hablarles de la estabilidad laboral reforzada. Sencillamente es el derecho a la estabilidad de conservar el empleo, a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad, a permanecer en un empleo hasta que se requiera, siempre y cuando no exista alguna causal de despido justa y pues que legalmente se pueda establecer un despido, porque pues de no ser de esta manera podría caerse o ser declarado un despido ineficaz. En Colombia la estabilidad laboral reforzada constituye un derecho de orden constitucional y el objetivo de este es proteger los derechos de las personas en situación de algún tipo de discapacidad.
Por lo tanto, el principio de estabilidad se encuentra ligado al derecho de igualdad. Por ello, uno de los factores de vital importancia en el país se encuentra que dentro del grupo de principios sobre el trabajo es el enunciado en el artículo 53 de nuestra Constitución Política, en el cual encontramos o nos hablan de igualdad de oportunidades para los trabajadores, nos hablan de remuneración mínima vital y móvil, bueno, nos dicen que esta debe ser proporcional a la cantidad y calidad del trabajo que que nosotros estamos dando, ¿no? Nos hablan de estabilidad en el empleo, de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Nos habla de facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, sobre situaciones más favorables al trabajador, en caso de, pues, de dudas en la aplicación o la interpretación de las fuentes formales de derecho. Nos hablan de la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Y también nos hablan de garantía a la seguridad social, a la capacitación, al adiestramiento y el descanso necesario. Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad, aunque pues en el país legalmente trabajadores menores de edad no están muchos. Este tema de la estabilidad laboral reforzada nos parece tan importante y a la vez tan, no sé, de pronto no tan tenido en cuenta y no de tanta cultura general, no mucha gente lo comprende o tiene conocimiento, que quisimos extendernos un poco en esta explicación porque también nos parece importantísimo el alcance que tiene, al punto de que existe un derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión, o también el que le relacionamos aquí en la parte de abajo, el derecho a la estabilidad laboral reforzada de persona con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Cuando un trabajador sufre de alguna afección o afectación grave a su salud, y por esta causa se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, como lo dice el derecho, este no podrá ser despedido hasta que no se constituya una justa causa, ¿sí? Hasta que no haya algo de peso para poder dar por terminado su contrato. Mientras persistan las condiciones que originaron esta contratación y mientras que pues no se solicite la autorización por parte de un ente competente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la estabilidad laboral reforzada también es aplicable a las relaciones laborales surgidas a partir de la suscripción de un contrato a término definido. Esto lo estoy leyendo puntual. Motivo por el cual el vencimiento de su término de duración no es razón suficiente para darlo por terminado cuando el empleado se encuentra en estado de debilidad manifiesta. En este caso, sencillamente, si el trabajador es un sujeto de protección especial y aparte esta protección es constitucional, en los contratos a término fijo también es imperativo que el empleador acuda hasta una oficina de trabajo, sí, o ante la ley, con el fin de obtener la autorización correspondiente para dar por terminado el contrato al vencimiento del plazo pactado, pues cuando se contrató a esta persona. Eh, en el derecho a la estabilidad laboral reforzada de persona con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, está contemplado, sus garantías están contenidas en la Ley 361 de 1997 y jurisprudencia constitucional sobre su aplicación. En caso de que se incurra en la violación de este derecho, sencillamente por el actuar de la ley, tiene que procederse
al reintegro por cuanto fue despedido, si fue debido a su discapacidad y sin previa autorización, como les comentaba anteriormente por la ley, en este caso el Ministerio de la Protección Social. Bueno, de esta manera finalizamos nuestra pequeña explicación sobre estos temas importantes en la contratación en nuestro país. No sin antes darle las gracias a ustedes, compañeros, a usted, profesor Carlos Silva. Esperamos haya sido de su agrado esta pequeña exposición, esperando que se encuentren muy bien y sin más, hasta la próxima.